Bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre. Anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche. Qué bueno que podemos una vez más conectarnos y poder compartir nuevamente la palabra del Señor. Ya hoy jueves 13 de noviembre de este año 2025. Hermosa mañana la que nos regala el Señor para que podamos disfrutar de sus bondades y sus misericordias. Ruego que en esta mañana el Dios de esperanza llene tu vida de gozo y de paz, y que la abundancia del Señor sea contigo y los tuyos en este hermoso día. Recibe mi abrazo, mi cariño, mi afecto en esta mañana a través de mi saludo, y ruego que la palabra que compartamos en el día de hoy pueda ser de bendición para tu vida. Voy a la letra del Evangelio según San Lucas, capítulo número 17 y el verso número 15, que dice de la siguiente manera: Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Quiero considerar ese pasaje bíblico en esta mañana para compartir un tema que espero que sea de mucha bendición. Y quiero compartir, utilizando ese pasaje bíblico, el tema cuando oras. Óigame, y creo que es un tema que va a ser de mucha bendición, y espero que lo puedas disfrutar y compartir con otros en la mañana de hoy. Un breve resumen: este capítulo 17 del Evangelio según San Lucas nos presenta en estos versos bíblicos, comenzando en el verso número 11, el momento donde 10 hombres que están marcados por el dolor, por el rechazo, por la desesperación, producto de una condición que no solamente destruía su cuerpo, a la misma vez destruía su vida, porque les impedía compartir con todos sus seres queridos y poder compartir, si tenían una vida de culto, de adoración, compartir la adoración, compartir con allegados, porque habían perdido todo. Por eso es que dije hace un momento que no solamente esta condición de salud destruía el cuerpo, también destruía su vida, porque habían perdido familia, habían perdido trabajo, habían perdido hasta su dignidad, su futuro, y lo único que le quedaba era en este momento una sola esperanza: ver que Jesús está cerca de ellos, y lo único que ellos se les ocurrió, por decirlo así, fue comenzar a gritar: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Esta enfermedad que arropaba la vida de estos 10 hombres era la lepra. Y cuando miramos a estos hombres que ven a Jesús a la distancia, aquellos 10 hombres reaccionaron de la misma manera. Los 10 oraron, los 10 clamaron pidiendo un milagro, porque los 10 en realidad lo necesitaban. Sin embargo, el verso bíblico que he considerado en la mañana de hoy es lo que nos hace detenernos a hablar de este tema cuando oras, porque lamentablemente no todos reaccionaron de la misma manera cuando Dios contestó la plegaria que ellos tenían. Y hay algo que tú y yo no debemos olvidar en esta mañana: que de la misma manera que a ellos les ocurrió, Jesús los escuchó. Jesús los miró, y no solamente los miró con amor, los miró con compasión, y les dio una instrucción, una orden. Y mientras ellos iban caminando a cumplir esa orden que Jesús le había dicho, de repente sintieron algo en su cuerpo que no se sabe cuánto tiempo ya llevaban que no la habían sentido. Una piel que comenzaba a restaurarse. Los nervios, los tejidos empezaron a volver de nuevo a recrearse. El cuerpo comenzó a recibir sanidad. Por eso es que la Biblia dice en el verso número 14, mientras iban fueron limpiados. Eso lo que está dando a demostrar es que no solamente Jesús los escuchó, no solamente Jesús los miró, no solamente Jesús le dio una orden o una instrucción. Lo que nos está diciendo es que Dios contestó la oración y la plegaria de aquellos hombres. Sin embargo, hay una pregunta sobre el tintero. ¿Qué hacemos cuando oramos y Dios nos responde? Aquellos 10 leprosos
necesitaban un milagro. Y la Biblia dice que los 10 lo recibieron, pero solamente uno regresó para dar gracias. Los 10 recibieron sanidad en su cuerpo, pero solamente uno regresó con una transformación, no solamente en el cuerpo, sino en lo interior de su corazón. Los 10 se dieron cuenta de lo que él había hecho en la vida de cada uno de ellos. Sin embargo, el verso 15, que es el que consideré en esta mañana, dice que solamente uno volvió glorificando a Dios a gran voz. Y eso es lo que Dios nos invita a hacer cuando oramos. Dios quiere que cuando tú y yo oremos, regresemos, reconozcamos y agradezcamos lo que hemos recibido de parte del Señor. Porque una oración verdadera no es aquella que termina cuando pediste lo que tú querías pedir. Una oración verdadera y genuina es aquella que termina cuando regresas a honrar al Dios que te contestó lo que le estabas pidiendo. Por eso es que en esta mañana yo toco lo más rápido posible estos 3 puntos en el día de hoy. Primero, cuando tú oras, nunca olvides quién fue el que te escuchó. El capítulo 17 y verso 13 dice: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Fíjate que los leprosos no estaban yendo donde los principales de la sinagoga. No estaban buscando ayuda del sistema religioso o del sistema gubernamental. Dice que clamaron a Jesús porque ellos entendieron que dentro de todas las opciones que habían buscado y ninguna había dado resultado, ellos sabían que Él era el único que podía cambiar sus vidas. ¿Cuántas veces tú y yo oramos buscando respuesta? Pero se nos olvida quién está al otro lado, a quién le estamos pidiendo. No estamos pidiéndole a un Dios como dice el salmista cuando dice que tienen ojos y no ven, y tienen manos y no palpan, y tienen pies y no, nosotros no tenemos un Dios mudo. Nosotros no tenemos un ídolo que no puede moverse, que no puede valer de sí mismo. Cuando tú y yo oramos, estamos, aleluya, pidiéndole a un Dios vivo, a un Dios real, a un Dios que está presente. Cuando tú estás pasando por un momento de lucha y tú comienzas a orar a ese Dios que te escucha, no estás enviando palabras al aire ni golpes al vacío. Estás hablándole al Dios Todopoderoso, al Dios que abrió el mar, al Dios que resucitó muertos, al Dios que multiplicó panes y peces, al Dios que calma las tempestades, y todo esos milagros que Él hizo en el pasado todavía puede hacerlos en el día de hoy, porque el tiempo de los milagros no ha pasado de moda. Él es el Dios que te oye. Inclusive, escucha bien, Él es el Dios que te oye inclusive antes de que tú hayas terminado de pedir lo que vas a pedirle a Dios. Es la calidad de tu oración. ¿Cómo oras? ¿Cómo pides? Y oye bien lo que te voy a decir en esta mañana. ¿Con qué convicción estás pidiéndole al Dios al que estás orando? Y tú me dirás, ¿cómo que convicción? Déjame explicártelo de manera sencilla. Cuando tú tienes la convicción y crees que Dios al que tú estás orando escucha, tú comienzas a orar con confianza. Si tienes la convicción de que Dios es fiel, tú comienzas a orar con seguridad. Si tienes la convicción y crees que Dios es poderoso, tú simplemente comienzas a creer que Él es el Dios de lo imposible y que Él es el Dios que hace lo imposible posible para la gloria del Señor. Cuando tú y yo oramos, entendemos que la oración no es un monólogo, no es algo de una sola parte. Cuando tú y yo oramos, debemos tener en mente y en nuestro corazón la seguridad de que la oración es la llave que despierta, que abrirá la intervención de Dios a favor de tu vida y de la mía. Por eso,
cuando tú y yo oremos, lo primero, recordemos quién es el que nos escucha. Número 2, cuando oramos, debemos obedecer aun cuando no veamos el milagro. El capítulo 17 y verso 14 dice: id, mostraos a los sacerdotes. Jesús, oye bien, no los sanó y después les dijo que vayan. La orden fue: vayan a los sacerdotes y preséntense. El milagro ocurre mientras ellos van de camino. Y esta parte a mí me encanta, y yo quiero que tú la disfrutes conmigo y comparte esta reflexión, porque a alguien le va a hacer bien esta reflexión esta mañana. La obediencia tuya y mía es el puente que hay entre la oración que hacemos y la respuesta de Dios. Fíjate que Jesús le está diciendo algo que no tiene sentido. Vayan y preséntense a los sacerdotes, pero todavía están enfermos. Todavía tienen la lepra. Sin embargo, actuaron en fe y fueron a presentarse. Hay gente que quiere que Dios actúe, pero no quiere caminar. Y esto no funciona de esa manera, mi amado. Si nosotros queremos que Dios actúe en nuestra vida, necesitamos movernos, caminar en fe, creyendo lo que Dios ha prometido y ha dicho, aun cuando yo no lo vea. Lo que Jesús le estaba pidiendo a esos hombres era difícil. ¿Cómo me voy a mostrar delante de un sacerdote sin estar sano todavía? Pero la fe de aquellos hombres, aun cuando era algo arriesgado, vergonzoso, hasta ridículo, porque ¿y si llego y no estoy sano? ¿Y si llego y no he recibido nada? Pero aún así, ellos dieron el paso. Y hoy Dios te está diciendo en esta mañana, recíbelo en el nombre del Señor. Hoy en esta mañana Dios te está diciendo, muévete aunque no veas nada. Perdona aunque te duela. Confía aunque no entiendas. Y sigue caminando aun cuando te sientas cansado. Aun si te sientes cansada. Porque la oración prepara el corazón. Pero es la obediencia la que abre la puerta por donde entra el milagro. Y número 3, cuando ores, no te olvides de regresar. Por eso es que te decía al principio de mi introducción hace unos minutos atrás, 3 puntos muy importantes que no debemos olvidar a la hora de primero orar, buscar a Dios. Y es regresar, reconocer y agradecer. Cuando oramos y recibimos el milagro de parte del Señor en nuestra vida, debemos ser agradecidos. Debemos decirle a Dios, gracias por permitirnos esa bendición. Gracias por haber contestado. Por eso es que cuando entramos a este tercer tópico, cuando ores, no te olvides de regresar. El capítulo 17 y verso 15, que fue el verso que tomé como referencia esta mañana, dice, uno de ellos volvió. Los 10 recibieron la bendición, pero solo uno vino en actitud de adorador. Cuando tú y yo vamos delante de la presencia del Señor, Dios no solamente va a observar y escuchar nuestra petición. Dios quiere ver cómo nosotros reaccionamos. A veces oramos tan desesperados que cuando recibimos el milagro, nos seguimos comportando como si nada hubiese sucedido. Sin embargo, este hombre no quiso seguir caminando. ¿Hacia dónde iba? Hacia los sacerdotes. Pero él entendió que por encima de los sacerdotes había uno más grande. Aquel que había dado la orden, aquel que había hecho el milagro. Este hombre no quiso seguirse un camino sin antes detenerse, mirar hacia atrás y regresar a honrar al Dios que había cambiado su vida. Cuando tú y yo regresamos, estamos haciendo un acto de agradecimiento. Cuando tú y yo regresamos, estamos reconociendo, adorando, testificando. Le estamos rindiendo gloria al que nos respondió y tuvo de nosotros misericordia. Cuando tú y yo regresamos a agradecerle a Dios, le estamos diciendo a Dios, tú no eres un recurso, tú no eres un remedio temporal, tú no eres un sustituto, tú eres mi Señor. No buscamos a Dios solamente por lo que Él hace, buscamos a Dios
por quien Él es. ¿Por qué? Porque el milagro te levanta, pero es tu gratitud la que te acerca a Dios. Es que esta mañana el pasaje bíblico nos está enseñando a un hombre que regresa a los pies de Jesús, el único que regresó a los pies de Jesús para adorarle, para agradecerle. Pero esto trajo una reacción para su vida, porque Jesús en el verso 19 le dice: tu fe te ha salvado. Los 10 recibieron sanidad, uno solo recibió salvación. ¿Qué es más importante, la sanidad o la salvación? 10 recibieron sanidad, pero uno solo recibió salvación. Los 10 fueron restaurados por fuera, pero uno solo fue restaurado en su interior. Los 10 cambiaron de condición, pero uno solo cambió de destino. Mi amado, mi amada, en esta mañana, la oración nos hace pedir, pero es la fe la que nos hace caminar, y la gratitud la que nos hace regresar a Dios. Regresar a los pies de Cristo para agradecerle a Él lo que nadie más pudo hacer en nuestra vida. Aquel hombre regresó sano a los pies de Jesús, pero salió salvo. ¿Por qué? Porque Dios responde a la oración del que clama. Pero ¿sabes algo? Transforma la vida de aquel que regresa. Lindo día. Bendiciones en el Señor.